gente que nos apasiona lo mismo, que es leer, escribir y cuidar libros. Y con respecto a este libro, sí, es un libro que yo creo que a la sociedad de Esteban Echeverría le hacía falta, porque nuestros veteranos queridos que nos acompañan permanentemente, tanto en actos, en desfiles o en emergencia, como ha pasado muchas veces, siempre están presentes. Y los conocemos y reconocemos sus rostros y los abrazamos y los saludamos, pero muchas veces no sabemos su historia, de dónde vienen, qué hicieron, cómo vivieron esos días en la isla, cómo fue el regreso, cómo fue su vida después de Malvinas, cómo los marcó, qué les duele, qué sufren, todas esas cosas. Gracias a Dios yo tuve la fortuna de, como dijo Farías, de entrevistarlo a todos, a muchos, más de 70, y abrirme su corazón para ese relato. Pensar que en este libro hay veteranos que contaron la historia por primera vez, y muchas familias se enteró su historia leyendo el libro. Entonces es un testimonio muy valioso. Y cuando más pasa el tiempo, más valioso va a ser. Porque si lo queríamos antes sin conocerlos, ¿cuánto más los podemos querer ahora que los conocemos, que sabemos quién es cada uno? Entonces, a medida que pasa el tiempo, el libro va a tener otra trascendencia, porque lamentablemente en el transcurso de estos años ya muchos nos han dejado, algunos veteranos nos han dejado, lamentablemente. Entonces ya son historias. Y su historia quedó guardada en este libro. Porque sí, hay muchos libros que hablan de la gesta de Malvinas. Hay muchos libros que están categorizados por regimiento, por grupo, por lo que sea, y cuentan historias de... La historia está contada de los oficiales o desde un cierto sector. Pero de soldados conscriptos, o de oficiales, o de soldados que no tuvieron mayor trascendencia o no tuvieron la posibilidad de contar su historia, están escritas en este libro. Entonces, por eso digo que cuando más pase el tiempo, es un deber, como dice Farías también, de las generaciones futuras y presentes, lean el libro, de a poquito, porque yo sé que no es un cuento de hadas lo que van a encontrar acá, son historias duras, difíciles. Hay muchos actos de amor, hay muchos actos heroicos, hay muchos actos de entrega. Quizás no son grandilocuentes como nos cuentan las películas de superhéroes que atraviesan un... No, pero hay muchos actos de amor en lo que uno puede rescatar valores que quizás hoy en día a nuestra sociedad le falta. Es la entrega por el otro, la solidaridad extrema, el amor extremo, la esperanza, la fe, el dolor extremo de perder un compañero que estuvo al lado suyo. Entonces el libro no es solamente la historia de determinado veterano, sino que atrás de esas historias hay mucho aprendizaje. Y ellos fueron muy generosos en prestarse a contarlo y a compartirlo. Yo me siento un afortunado de haber sido ese vehículo, ese puente, y acá tengo que darle un agradecimiento eterno al doctor Uchipía, porque para mí también es muy valioso que alguien diga, yo confío en vos, yo creo que vos lo puedes hacer. Y ese fue el doctor Uchipía, que tuvo esa confianza en mí. Que yo lo podía hacer. Entonces a veces, los que escribimos a veces somos descreídos, lo que hacemos es bueno, es lindo. Siempre, al menos en mi caso, desmerecemos lo que escribimos, no, esto es una porquería, lo ya. Y es feo. Pero no, el doctor Uchipía me dijo, no, vos lo podés hacer, hacelo. Y me alentó en el primer momento, en esa idea loca que yo tuve, y por eso gran responsabilidad suya, doctor. Después, cuando fuimos con la idea al centro de veteranos, nos atendió Antonio, y Uchipía también le cuenta el proyecto, y fuimos bien recibidos. Fuimos bien recibidos, hubo una emoción, una alegría enorme, compartida, y ya después me invitaron a una cena donde conocí a la gran mayoría de los veteranos, y nos pusimos a trabajar, y de a uno fuimos haciendo entrevistas. Muchos al principio no querían, y costó,
cuando vieron que había muchos que sí querían, accedieron, se fueron animando. Y en esa tarea tuve la gran colaboración, que siempre también voy a estar agradecido, de mi amigo Salvador Conamiglia, que fue quien coordinó esas entrevistas. Él se encargó de citar a cada uno de los veteranos día y hora para que yo pueda hacer esa entrevista. Las entrevistas fueron grabadas, fueron conversaciones normales, no fueron preguntas-respuestas, fueron una conversación amena. Y esa conversación yo la tuve que desgrabar, ordenar, corregir, acomodar, darle todo un hilo al relato, y por eso no fue fácil, por eso me llevó mucho tiempo desgrabar todas las conversaciones. Pero bueno, llegó después el momento de cómo lo plasmamos, cómo lo hacemos. Y bueno, ahí el doctor Fernando Grey se puso a disposición para hacer el obsequio al Centro de Veteranos de los ejemplares, porque es un trabajo hecho ad honorem, es un trabajo que yo realicé pensando solamente en que la historia de ellos se conozca, sin rédito económico, sin réditos personales, ni nada. Entonces, gracias al municipio tenemos la cantidad de ejemplares que ha hecho, que algunos circulan por el interior del país, otros están en el extranjero, por suerte, y muchísima gente que me llama, que yo no sé qué tiene el libro, me dicen, che, leí el libro y la verdad que me encantó, o me mandan la foto por WhatsApp que tienen el libro. Entonces, ojalá que, como dijo también Américo, no quede guardado en una biblioteca, en un estante, no le tengan miedo a leerlo, porque por ahí en el primer relato o en el segundo ven una historia dura, pero bueno, es la historia que le tocó enfrentar a ellos, es la historia que ellos enfrentaron con altura, con honor, cumplieron la palabra de defender a la patria, por eso el libro se llama Juramos Defenderla, porque ellos hicieron un juramento y cumplieron con ese juramento de defender a la patria, de dar la vida por su compañero, por su amigo, de volver, contar la historia, tener el valor, el coraje de levantarse, formarse como centro, apoyarse, auxiliarse en esos primeros años, y son los verdaderos héroes de nuestra patria, que tenemos que agradecer, que hoy los tenemos con nosotros todos los días, todos los actos. Sabemos que están en la PRIDA 560. Para cualquier eventualidad uno se puede acercar ahí, que ellos están siempre dispuestos, abiertos a recibir a la comunidad, ya sea escuelas, entidades sociales, siempre están a disposición. Ellos siempre están a disposición. Por eso esto es un pequeño, tratar de saldar una gran deuda. Es una pequeña contribución, quise decir, para saldar una gran deuda. Y que la historia los conozca, que la historia los valore, y que a través de estas páginas los pueda querer tanto como los quiero yo, o más todavía, porque son personas extraordinarias y están entre nosotros, y eso es lo valioso. Así que bueno, sin nada más que decir, creo que hablé un montón. Agradezco la presencia de ustedes, agradezco que le den la importancia al libro, más que nada, al Centro de Veteranos, a nuestros veteranos, porque son valiosos, son nuestros y son los protagonistas de esa historia. Así que nada, muchas gracias. Acá no hay protocolo, así que el que quiera habla ni levanta la mano, habla directamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo? ¿Cuántos años tenés, Carlos? 53 recién cumplidos. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Por qué se te dio por entrar en la cuestión Malvinas? No, la cuestión Malvinas está en mí desde chico, pero es como que abrazo la causa. Yo hice el secundario de adulto nocturno en el Muñiz. Estaba cursando el secundario nocturno y una noche viene la preceptora y nos dice que van a venir unos veteranos a dar una charla. Entonces vinieron los veteranos, 3 veteranos, que era Luis Ferrero,
Jorge Sabat y Walter Rubíes. Y era la primera vez que yo escuchaba un relato en primera persona de Malvinas. Siempre había leído, siempre había escuchado, pero nunca había tenido contacto con una historia en primera persona. Y la verdad que fue conmovedor, porque las 3 historias fueron conmovedoras. Y bueno, ahí es como que empecé a asistir cuando pude a la Semana de Malvinas para conocerlos. Al único que conocía en ese momento fue a Luis Ferrero, que después lo veía en la calle, lo saludaba, o lo veía en la plaza de la Semana de Malvinas y me acercaba a hablar con él. Así fue como nace en mí ese amor por la causa malvina. Y el libro particularmente, la idea, es como una idea loca, porque la verdad que es una idea titánica para mí. Surge una noche de la vigilia. La noche de la vigilia, esa noche en particular para mí fue muy conmovedora. Los vi toda la noche en la carpa a los veteranos hablando con la gente, y yo escuchaba lo que le contaban, y se acercaban chicos y escuchaba lo que le contaban, y yo después me fui a mi casa esa noche en bicicleta, me acuerdo, iba muy emocionado, muy movilizado. Tenía la cara roja, las orejas rojas, y no pude dormir. No pude dormir porque estaba desbordado de emoción, porque habíamos vivido en la noche de la vigilia, ¿viste? Para mí el momento de cantar el himno y el minuto de silencio, para mí es un momento muy fuerte. Y esa noche se me ocurrió, ¿por qué no juntar los relatos de ellos en un libro? Y bueno, a la vez era una idea que me abrumaba, me parecía muy grande, muy loca, y a la vez era algo que tampoco podía evitar, porque digo, alguien la tiene que hacer. Alguien la tiene que hacer. ¿Y por qué no la hizo nadie hasta ahora? Y bueno, alguien la tiene que hacer, y bueno, por ahí la tengo que hacer yo. Bueno, no me dejaba, esa idea no me dejaba, y me perturbaba, y bueno, después se lo comenté. La primera persona que se la comentó es al doctor Uchipía, que fue el que me dijo que sí. Y seguía abrumado, porque bueno, ahora ya tenía que seguir adelante. Claro, tenía así. Pero bueno, así surgió la idea del libro. Quedaron todos. Yo quería preguntar. Sí. Creo que no hay argentino que escape a conmoverse, sobre todo con aquellos soldados tan jóvenes que tuvieron que enfrentarse a una situación de completa desigualdad. Y que en definitiva lo que estaban defendiendo, si se quiere, es la soberanía territorial, ¿no?, de la República Argentina, en ese momento y en ese contexto. ¿Cómo creen, sobre todo los excombatientes, que continúa hoy esa lucha por la reivindicación de esa soberanía? Para ponerlo en términos de hoy, ¿cómo se lucha diplomáticamente o a través de, no sé, de las políticas internacionales que se llevan adelante? ¿Cómo se sostiene aquello por lo que estamos completamente conmovidos cada vez que escuchamos o leemos una historia, pero que se continúa en el día de hoy? ¿Cómo cree que se continuaría en el día de hoy? Esto va a quedar acá grabado. Bueno, Malvinas yo creo que es la única causa que nos une a todos, ¿no? A todos los argentinos. Yo creo que no hay bandería política, ni equipo de fútbol, ni nada por el estilo. Creo que Malvinas es la única causa que nos une a todos los argentinos, ¿no? Y nosotros desde cada centro, nosotros llamamos malvinizar. Vamos a las escuelas a enseñar a los chicos, ¿no? A explicarle, a contarle la historia de Malvinas, y que ellos lleven la causa adelante, porque son los que van a seguir reclamando. Cuando nosotros ya no estemos, quedarán las generaciones venideras que la van a seguir reclamando. No somos un país de guerra, así que nosotros siempre lo vamos a reclamar diplomáticamente como corresponde, ¿no? Yo creo que nosotros los veteranos, los que gracias a Dios estamos con vida todavía, siempre estamos malvinizando, y es como vendríamos a hacer como alguna piedrita en cada zapato de cada gobierno. Nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance.
Y después, bueno, el gobierno de turno tendría que ver y reclamarla, ¿no? Como corresponde, por la vía diplomática. Bien, gracias. Ahí yo quiero sumar, ya que estamos hablando, hablamos, ¿no? Dos cosas. O sea, hoy elegimos el 10 de junio para la presentación del libro. Lo dijimos al principio, día de afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, el sector antártico e islas adyacentes. Hace no mucho, la verdad que no hace mucho, el año pasado estaba leyendo un librito sobre, bueno, la construcción de la Antártida, ¿no? O sea, la veo a Marina, que es profe de geografía, seguro me corrijan algo, pero la Argentina, y es algo que a veces olvidamos, es un país bicontinental, porque trae, digamos, el sector antártico más la masa del continente. Cuando yo era chico, ahí te enseñaban las rutas, los ríos, ¿no? Y te decían el pueblo del centro de la Argentina, Vialet Macé, Córdoba, me acuerdo de una pregunta de un examen de 5º grado. Y hace poco, el año pasado, leí que hubo una presentación, tal vez algunos se acuerdan, yo nací en el 84, pero en el 83, Alfonsín hace una presentación en un canal de televisión en Tierra del Fuego, diciendo que ese era el centro de la Argentina, porque es el centro, digamos, físicamente hablando, porque está entre la masa continental, entre el continente americano y el continente antártico. ¿A qué voy con esto? Que me parece que en parte de esto de malvinizar, que decía recién Américo, una de las cuestiones que tenemos desde la biblioteca también como una de las cosas que queremos seguir acercando a cada uno y a cada una de los que pasan por esta biblioteca, es esta noción de, un poco tomando lo que decía Teresa recién de la soberanía, la soberanía se defendió con mucha valentía, con mucho honor, ¿no? En el último episodio bélico, creo que alguno la llamó la Tercera Guerra Mundial, no sé, ahí tal vez alguno me corrija, por la intervención de las potencias extranjeras en nuestro conflicto. Y sin embargo, hoy me parece que seguimos, digamos, con la deuda de que nuestros pibes, nuestras pibas sepan del sector antártico, de la Argentina, no de las Malvinas como conflicto bélico, sino de lo que implica las Malvinas como argentinos y la importancia que tiene esta palabra que está bastante gastada de la cuestión geopolítica. O sea, está en un lugar que es importante no solo para nosotros tiene la carga emotiva, la carga simbólica, pero también tiene una cuestión que tenemos que empezar a pensar. Y creo que la jura, la defensa atraviesa a cada uno de los veteranos y debería llegarnos a través de su testimonio para que nosotros seamos, ¿no? Cadena de reproducción de esto, porque como decía recién Carlos, hay muchos veteranos que ya no están. Hay muchos veteranos que lamentablemente ante el silencio de la democracia de la primera década decidieron quitar su vida. Alguien me dijo, tenía un nombre, los caídos en la batalla y después tienen otro nombre de la posguerra, ¿no? Bueno, nada, es una reflexión nomás. No sé si estoy diciendo algo concreto, pero quería sumar a eso y tal vez la excusa, no es una excusa, pero el evento de presentar un libro, que de paso ya nos lo quedamos acá en la biblioteca, que no lo teníamos, seguir rememorando estas cuestiones, enfatizando la cuestión de la Antártida Argentina, enfatizando la Argentina bicontinental, la importancia de la soberanía, y bueno, desde cada rincón, así como los centros malvinizan en cada escuela, en cada comedor, porque la biblioteca también es eso. La última vez, ¿te acordás, Antonio, cuando en un encuentro, en un brindis de fin de año, la biblioteca, en la vieja sede, vinieron los veteranos, vinieron gente de un comedor que estaban sin alimento y los veteranos amablemente se ofrecieron a llevar eso, ¿no? Esa tarea de malvinización, de soberanía, creo que es un poco la que
es un poco la que desde la biblioteca queremos, y me parece que el libro de Carlos, tal vez sin saberlo, desde aquella charla del Muniz hasta hoy, es un poco el recorrido que venimos haciendo. Así que, bueno, nada, somos un granito más para eso y, bueno, nada, también me excedí en mi alocución, No. como siempre, ¿no? Yo sé que el libro es producto de esa malvinización que fueron a hacer a las escuelas los 3 veteranos que yo nombré. Yo sé, que soy consciente de que el libro es un granito de arena a esa terrible desmalvinización que vino después. El otro día que terminó la guerra empezó la desmalvinización. Entonces, si cada uno de nosotros pusiera un granito de arena para combatir esa desmalvinización que surge inmediatamente después de finalizada la guerra, otra sería la causa. Ha crecido muchísimo. Que la malvinización tuvo sus frutos, sí, muchísimo, pero no alcanza. No alcanza y es insuficiente y no debería detenerse nunca, porque hijos de vecinos, hijos de amigos, descansan en la turba de Malvinas. Y muchos volvieron mal y perdieron su vida, su juventud, le cambió su vida para siempre. Entonces, eso hay que revalorizarlo, hay que sanar eso, hay que revertirlo. Y eso se hace desde el reconocimiento. Entonces, cualquier reconocimiento que sea para un centro veterano, para un veterano o para la causa Malvinas, bienvenido. No hace falta que sea grandilocuente, pero con pequeños actos diarios hay que llevarlos a cabo. Yo quería comentar algo, que valoro este libro, por ejemplo, porque más allá de las islas, que son un pedazo de tierra que amamos y con el que crecimos, repitiendo las Malvinas son argentinas, y no lo dudamos y lo repetimos, las personas que fueron a tratar de recuperar esas islas son héroes. Nosotros tuvimos muchos héroes de hace muchos años atrás, 200, 250 años atrás, con los que no pudimos hablar, de los que escuchamos lo que nos quisieron contar y que fueron reconocidos como héroes. Alguna vez que a uno se le ocurrió decir, bueno, este es un héroe, y lo creemos y lo respetamos. Pero acá tenemos héroes con los que podemos hablar, a los que podemos preguntarle cosas, los que nos pueden contar. Y que ese libro tenga testimonios de ellos a mí me parece re valioso, porque las personas que fueron a pelear a Malvinas están entre nosotros, los que sobrevivieron y los que no están en el recuerdo de esos que sobrevivieron y trajeron. Y eso me parece re valioso, el poder leer sus testimonios ahora con ellos, todavía muchos de ellos todavía presentes que nos pueden contar cosas. Y eso la verdad que me encanta y lo agradezco el libro y agradezco que ustedes estén defendiendo esa gesta y esa soberanía siempre y que no bajen los brazos. Bueno, ellos en el relato también traen la historia o los nombres de esos soldados que lamentablemente mueren en combate. Ellos traen una pequeña reseña de quién fue Boscovi, por ejemplo, que murió hace dos días atrás en combate. Traen, entonces, ese soldado, Hornos, Boscovi, están nombrados en el libro por ellos que lo pueden contar. Y también están contadas así, como entre líneas, digamos, la historia familiar, la historia de la madre, la historia del padre. Por ahí no es un párrafo muy extenso, pero también traen a la historia de mamá, la historia de papá, de cómo lo vivió, de cómo fue el reencuentro, de cómo fue. Entonces no es una historia solamente que se aboca a la parte bélica, sino es una historia más compleja, más comprensiva. Allá había en el fondo el señor que... No, te quería hacer una consulta, pero primero agradecer y felicitar por este espacio espectacular que hay acá. Y bueno, por el libro y todo este relato que es conmovedor. Tuve la oportunidad, hice el servicio militar en la base, mucho después de lo que fue la base para Malvinas en Puerto Santa Cruz. Y bueno, la verdad que era difícil imaginarse lo que han pasado, la verdad que no se podía creer.
personalmente soy productor también, pero te quería preguntar cómo fue cada uno de esos relatos, si hiciste algo en conjunto, si fuiste grabando con cada persona en particular grabaciones o escritos, y bueno, y seguramente en todos esos relatos tuviste fortalezas y debilidades y momentos quizás muy emotivos, ¿no? Si podés contarnos algo de cómo se fue esa producción. Sí, sin duda. Bueno, los relatos fueron con el celular, una mesa, la entrevista grabada, que duraba aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, y nos olvidábamos que estaba el celular ahí. Por ahí la conversación nacía hablando del barrio, de fútbol o de otras cuestiones, hasta llegar a la parte de la historia personal. Y sí, hubo entrevistas que fueron más duras que otras, más complejas con otras. Me afectó sentimentalmente, hemos llorado juntos, nos abrazamos juntos llorando. Volví a casa, escuchaba la entrevista y en algunos relatos lloraba de vuelta, cuando lo escribía lloraba de vuelta. Y en algún momento mi señora me dice, pero no, ¿te afecta emocionalmente demasiado? Me dice, ¿no querés parar acá? Y no, le digo, no, porque no. Porque yo había dado mi palabra y tenía que cumplir y tampoco era, digamos, los mismos relatos me retroalimentaban en la fortaleza, digamos, y me siguen alimentando hoy en día. Cuando por ahí tengo alguna cuestión, algo viene a mi memoria que lo relaciono con algún relato de los que escuché y digo, no, yo no me puedo quejar por esto si escuché que determinado veterano me contó tal cosa. Yo no me puedo achicar en esta, digo. Entonces, a mí en lo personal me ha reconfortado mucho. Y en lo que salí ganando, lo que salí beneficiado, por ejemplo, es que yo no fui a buscar más que el relato, más que formar un libro. Fui solamente con esa ambición, entrevistar, desgrabar la conversación y escribir. Lo que vino después me sobrepasó, porque desbordó todas mis expectativas. Por ejemplo, yo no fui a buscar amigos, y gané amigos. No fui a buscar abrazos, yo soy una persona que por ahí no soy muy abracero, y he ganado abrazos, porque me han dado muchísimos abrazos, me han dado muchísimo cariño, he compartido momentos con ellos que me han llenado de amor, y yo no fui a buscar eso. Y entonces, eso vale mucho más que, por ejemplo, si yo me hubiera quedado con los libros, los vendía 1.000 pesos cada uno, no sé. Entonces, yo me sentía ampliamente beneficiado en ese sentido. Me siento millonario en eso. Y no fui a buscarlo. Sin embargo, tengo la amistad de Salvador, de Antonio, de Américo, de Ismael, de Luis, de muchos. Y eso vale muchísimo. Y no hay aproximadamente cuántos relatos. 72 relatos. ¿Y la cantidad de excombatientes de Esteban Echeverría eran más o menos así? Más. Ah. No, la verdad, la cantidad exacta no la sé. ¿Cuántos son? Somos 80 y pico. Pero bueno, aclaro esto porque hay muchos, yo sé que Carlito tuvo su tiempo, dedicado mucho tiempo, porque hay veteranos que no pueden hablar y nosotros sabemos lo que ellos vivieron y Carlito también entendió que es así, son relatos duros que hay que revivirlos, no es fácil relatar algo que uno vivió en una guerra, ¿no? Eso somos conscientes y respetamos, es como dice Carlito, Salvador era el que daba el turno, decía, puedes venir mañana o puedes venir pasado, te damos y así. Y como lo conocíamos ya a Salvador, entonces los veníamos convenciendo, había que convencer a muchos veteranos para que dieran su relato y algunos no lo hicieron tampoco, no todos, algunos no lo pudieron, no pueden contar su historia. También yo creo que hoy, como decía la señora, nosotros estamos caminando, ¿no? Medio de la gente, yo creo que somos una historia viva, mientras un veterano esté con vida, la historia todavía es una historia viva. Los héroes, como nos dicen a nosotros,
para los veteranos son los que quedaron allá, los que están custodiando nuestras islas, esos son los verdaderos héroes. Así que nosotros, por eso más, la causa Malvinas, nosotros la seguimos y la vamos a seguir hasta el último día de nuestra vida. No solamente Malvinas es un 2 de abril, muchos recuerdan al veterano un 2 de abril y hasta el año que viene, hasta el otro 2 de abril, no se acuerdan de Malvinas. Para nosotros, todos los días, nosotros nos levantamos pensando en Malvinas, pensamos qué va a pasar o a tener alguna novedad. Nuestro centro tiene Generación Malvinas, que son nuestros hijos o nuestros nietos y la gente los jóvenes que quieran de interés en la causa Malvinas, bienvenidos sea, son los que van a llevar adelante la causa, ¿no? Cuando nosotros ya no estemos, y también va a quedar escrito así como en los libros, pero yo creo que hoy en el día todas las personas tienen la posibilidad de conocer la verdadera historia, contado por los protagonistas, o sea que somos una historia viva. En las escuelas, cada vez que nos invitan participamos mucho, en las escuelas también somos de 80 personas, de 80 veteranos somos 10 los que participamos hablando, no todos pueden hablar tampoco, todas esas cosas nosotros respetamos al veterano porque sabemos la situación que cada uno vivió. Y cada vez que nos entrevistan o algo, es una caricia al alma que nos hacen a cada veterano. Pero para nosotros contar la historia es algo que tenemos, digamos, viva, ¿no? Mantener viva la causa Malvinas y eso es lo que queremos. También queríamos, ojalá un día sea una materia en las escuelas, que también nosotros decíamos eso, que sea una materia en las escuelas la historia Malvinas. Bueno, quería, disculpen, ya que estamos acá hablando de este tema, Quiero tener tu voz vamos a también. presentar a los veteranos que están acá. A Farías, ¿dónde estuviste vos? Yo estuve en el regimiento de Infantería 4 Monte Casero, en la provincia de Corrientes. Bueno, y acá tenemos con nosotros a Ismael Peña y Alonso, que Regimiento 7 de La Plata, Malvinas de Monteló, la batalla de Monteló. que ahí tuvieron la última batalla que le dicen, que tuvieron más de 30 bajas, 33 puede ser.